Buen día, hermanos. Qué bueno es poder escudriñar las Escrituras nuevamente. Estamos acá en esta nueva semana, gracias al Señor, y gracias porque nos permite todos los medios para poder transmitir, compartir, escudriñar su palabra. Yo quiero que me acompañe con una oración. Padre, una vez más, muchas gracias por la manera en cómo tú estás obrando. Sin duda, Señor, no entendemos todo, pero creemos, Señor, de que sigues al control. Padre, tú eres el Señor de todo. Y muchas gracias te damos, Señor, porque en medio de este tiempo nos has cuidado, nos has protegido, estamos con bien y te agradecemos por eso. Hoy estamos acá porque estamos deseosos de escudriñar tu palabra. Pedimos, Señor, que no sea una información más en nuestra cabeza. Queremos pedirte que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo a aplicar esa palabra a nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, hemos estado hablando acerca de una serie por la que hablamos por algún tiempo. Somos Iglesia. Hemos visto muchos pasajes acerca de eso y creo que es un tema que podríamos continuar. Y de hecho, cuando nosotros vemos en la Escritura, nosotros vemos que siempre hay un mensaje para nuestra vida. Recordemos que somos la iglesia. Cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros hacemos las cosas que a Dios le agradan, nuestra familia va a cambiar, nuestra sociedad se va a transformar, pero sobre todo nuestra iglesia, la iglesia se va a fortalecer. Será una iglesia sólida, una iglesia firme, y eso es lo que el Señor espera. Hoy, para este cierre de la serie, vamos a trasladarnos al último de los capítulos en la Escritura, el libro de Apocalipsis. Quiero mencionar algo que en realidad es sorprendente y necesario, sobre todo, para que lo consideremos en nuestras vidas. En Apocalipsis nosotros vemos que Dios se va a revelar al apóstol Juan. Juan se encuentra en la isla de Patmos, pero dice el capítulo 1, versículo 4. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, él escuchó la voz que le decía: escribe lo que te voy a decir. Entonces encontramos en los capítulos 2 y 3 el mensaje a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En los capítulos 2 y 3 nosotros vamos a encontrar entonces esas cartas que Dios le reveló a Juan para que hoy en día sigan siendo útiles, sigan siendo de bendición para cada uno de nosotros. Las iglesias que se mencionan acá fueron iglesias reales, tenían su ubicación geográfica específica y de hecho son 7 ciudades. Esas 7 ciudades que se mencionan acá están ubicadas sobre una ruta circular que unía la parte más popular, más rica, más influyente de la provincia de Asia Menor. Hoy en día es conocida como Turquía. Hay mucha información sobre lo que representan estas iglesias. Cuando escuchamos sobre Apocalipsis, instantáneamente pensamos en el futuro, en los tiempos finales. Y sí, encontramos eso acá. Pero la información con respecto al futuro no es para satisfacer una simple curiosidad, sino para fortalecer la iglesia, para inculcar esa resistencia, para traer consuelo también a la vida de los hermanos que estaban sufriendo. Por eso, en cuanto a las interpretaciones comunes, quiero mencionar 2. Una de ellas consiste en que las cartas representan etapas de la historia general de la iglesia. En realidad, siguen representando a cada iglesia. Cada una de las iglesias representa situaciones que podemos encontrar hoy en día
en cualquiera de las iglesias. Y por eso es necesario que nosotros contextualicemos para saber cómo una de esas cartas o esas 7 cartas siguen siendo de utilidad para nuestras vidas. Déjeme decirle de que en realidad este mensaje entonces no se limita a algunos tiempos específicos, como algunos creen. La segunda interpretación común que quiero mencionar es que cada una de estas cartas o de estas iglesias revela 7 tipos de iglesias o 7 individuos en la iglesia. Si fuera así, yo quisiera hacerle la pregunta. Usted que ha leído capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, ¿cuál iglesia seríamos nosotros? ¿Con qué iglesia usted se identifica? Pero déjeme decirle de que el enfoque debe centrarse en el mensaje que Dios nos da a través de esas 7 iglesias. Cada una de las cartas que encontramos acá en el libro tiene una estructura específica y se repite esa estructura en las 7 cartas que se mencionan acá. En los detalles nosotros vamos a encontrar enseñanza útil para nuestra vida. Lo que nosotros vemos acá en realidad es algo que nos va a edificar. Nosotros vamos a poder ver en cada una de las cartas una descripción acerca del Señor. Ya Juan incluso describe al Señor en el capítulo 1. El alfa y la omega, el principio y el fin, el anciano de días, ese hombre con voz de trueno, con ojos de fuego, con pies de bronce. Mucha descripción del Señor que nos hace ver a nosotros la grandeza de ese Dios que tenemos. Solo ahí, hoy no vamos a entrar a explicar cada uno de esos detalles, pero en realidad es mucho para explicar todo eso. No vamos a hablar de Apocalipsis en realidad, pero sí vamos a hablar de las cartas y por eso estamos viendo esa estructura que existe. Vemos también una evaluación de cada iglesia dentro de la estructura. En esa evaluación nosotros podemos ver que hay elogios. Dios dice: conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu perseverancia, conozco la manera en que haces las cosas. Está elogiando a algunos, pero también hay censura. Hay algo que a Dios no le agrada. Está ese pero en algunas de las cartas. Y en algunas de las cartas también se menciona una condena. No es en todas, como lo vamos a ver, pero también hay palabras de advertencia. Dios muestra de que en realidad todo lo malo que existe, Dios lo advierte con el propósito de que la iglesia pueda cambiar, de que cada uno pueda arrepentirse, pueda cambiar ese rumbo, pueda cambiar lo que no agrada por algo que sí agrada al Señor. Esas son las palabras de advertencia que vemos acá en cada carta. Pero también vemos promesa para aquellos que necesitan pasar por un tiempo de prueba. No va a decir que no va a haber prueba, sino que Dios estará en medio de esa prueba. Dios dará consuelo a aquellos que están sufriendo. Y frases también que se repiten. Por ejemplo, esa frase de conozco tus obras. Pero al final de cada carta también dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En relación a lo desagradable
que Dios ve en estas iglesias, nosotros podemos ver de que hay algunas que tienen algo en común, pero en realidad hay otras que se identifican con otras características de las cuales nosotros también tenemos que evaluar para ver, ¿estamos nosotros haciendo lo mismo? ¿Estamos nosotros haciendo algo que no le agrada al Señor? Muy bien, vemos ahí la iglesia de Éfeso, una iglesia que Dios comienza elogiando, diciéndole: conozco sus buenas obras, conozco el arduo trabajo, conozco la manera en cómo hacen las cosas. Pero, dice el Señor, y ahí viene la censura: pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. La iglesia de Éfeso era una iglesia activista, por lo que vemos. Hacía muchas cosas, pero entre tantas cosas que hacían, había olvidado, había perdido ese enfoque por el cual hacía las cosas. Había perdido ese primer amor, que hace referencia a Dios mismo. Juan es el que va a mencionar eso también en sus cartas. Dios es amor. Esta iglesia se había olvidado de Dios, había dejado a un lado a Dios. Y es algo en lo que nosotros podríamos caer hoy. Quizá empezamos a servir en algún ministerio, a realizar diferentes cosas, y cada vez nos llenamos la agenda haciendo actividades de iglesia. Pero tal vez inconscientemente hemos olvidado, hemos perdido esa intimidad con el Señor, esa relación que Él espera que tengamos. No caigamos en ese error, no caigamos en esto. Ya vemos lo que Dios está diciéndole acá a la iglesia de Éfeso. Sardis, nos vamos a saltar. La iglesia de Sardis se menciona como una iglesia que está viva, pero a la vez está muerta. O sea, que tal vez esta iglesia estaba aparentando estar viva, pero Dios, que conoce todo, conoce sus obras, conoce el corazón de cada uno. Dios sabe que es una iglesia muerta, es una iglesia que ha perdido esa vida que Dios espera, esa vida que Dios mismo ha dado, una vida abundante. Y acá vemos una iglesia entonces que sin duda estaba haciendo todavía ciertas cosas, pero solo por apariencia. Dios sabía que la iglesia en realidad ya estaba muerta. La iglesia de la Odisea, la última carta, al final del capítulo 3, era una iglesia que nuevamente Dios dice: no eres fría ni caliente, preferiría que fueras una de las dos. Dios está diciendo: te debes de definir. No es bueno tener un pie en lo frío y un pie en lo caliente. Es necesario definirse. Y quizá eso represente un pie en lo malo, un pie en lo bueno. Un pie con Dios, otro pie con el enemigo. Un pie que agrada y otro pie que no agrada. Hay que definirse, dice el Señor. Y este es un llamado para cada uno de nosotros, porque nos habla acerca de cómo están esas decisiones que tomamos en nuestra vida. ¿Cómo estamos con aquellas cosas que en realidad no están agradando a Dios? ¿Las estamos consintiendo? ¿Las estamos tolerando? ¿Cómo estamos? ¿Sabe? Uno de los problemas que vemos acá es que esta iglesia, igual, Dios estaba a punto de vomitarla. Esta iglesia en realidad había sacado a Dios
Y por eso encontramos ese pasaje en el capítulo 3, versículo 20, donde Dios está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, abre la puerta y me deja entrar, yo entraré con él. Lo que Dios está diciendo es: ustedes han perdido toda comunión, pero yo estoy nuevamente acá, y esas son las palabras de advertencia. Yo estoy nuevamente acá tocando la puerta de cada uno de ustedes, pero cada uno también tiene que definirse, tiene que tomar la decisión de abrir esa puerta y dejar entrar a Jesús, para que Él entonces pueda tener el control de nuestra vida y pueda, en realidad, podamos juntos tener esa comunión. Este es un anhelo del Señor para todos nosotros, tener esa comunión. Pero hay pecados marcados también, y de eso nos hablan las cartas de Pérgamo y Teatira. De hecho, las seleccioné acá porque tienen algo en común: la idolatría y la inmoralidad sexual. Pérgamo decía que toleraban a Balaam. Balaam era un hombre que incitó al rey en su tiempo, Balac, para que llevara mujeres con el pueblo. El rey lo había contratado para maldecir al pueblo, pero él recibía revelación de Dios y Dios bendecía al pueblo a través de él. Cuando él no pudo hacer eso, le dijo al rey: te aconsejo que hagas lo siguiente: lleva mujeres extranjeras para que ellos se perviertan, no solo en la inmoralidad sexual, sino en la idolatría. Esto fue lo que hizo Balaam, y por eso también recibió su castigo. Fue eliminado cuando el pueblo iba en esa conquista hacia la tierra prometida. Pero de la misma manera vemos a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira se dice de que también toleraba a Jezabel. Jezabel también es una mujer que nuevamente se menciona acá, pero la vemos en el Antiguo Testamento. Esa mujer que logró intimidar a Elías, porque Elías había matado a los profetas de Baal. Pero ¿sabe? Esta mujer ahora representa el símbolo de la maldad. Y esta iglesia está tolerando este tipo de cosas. Dentro de ellas también la inmoralidad sexual. Dios aborrece todo eso. La semana pasada veíamos que este era uno de los pecados también en la ciudad de Corinto, y que también había llegado a la iglesia de Corinto. Pero nosotros necesitamos considerar esto y dejarlo a un lado. Hay dos iglesias que no mencioné. Una de ellas es Esmirna. Y yo quiero que leamos el capítulo 2, versículos del 8 al 11. Dice así: escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Nuevamente la frase: conozco tus obras. Conozco tus sufrimientos, le dice aquí, y tu pobreza. Pero a la vez dice: pero eres rico. Quizá esa pobreza sin duda hace mención a las cosas materiales, limitaciones sin duda.
y quizá era parte del sufrimiento de la iglesia. La persecución también era parte del sufrimiento, pero la pobreza, sin duda, también era parte de ello. Pero ¿en qué consistía la riqueza? Sin duda, consistía en esa fe que tenían ellos. Podemos ser pobres, pero ricos en fe. Santiago habla algo acerca de eso. Pero Esmirna fue una ciudad comercial debido a su posición geográfica, como les mencionaba, próspera, influyente, calles bien trazadas, bien pavimentadas, pero muchas de esas calles también tenían el nombre de divinidades, de dioses que ellos adoraban. Contaba con varias plazas, pórticos, una biblioteca, templos y otros edificios públicos. La diosa principal de Esmirna era Cibeles. En el año 26, durante el reinado de Tiberio, él precisamente obtuvo el derecho de erigir un templo dedicado al emperador romano. El emperador romano había llegado a ser un dios. Y saben, mucha gente, entre ellos judíos, preferían agradar al hombre, agradar al emperador, agradar al Estado, en lugar de agradar a Dios. Estos judíos son los que no se deberían de llamar así. Y estos son los que en esta carta y también en la otra, Dios los llama sinagoga de Satanás. Esa calumnia llegó a acciones. Ese sufrimiento que ellos tenían llegó a causar la muerte de muchos fieles. Acá en la carta vemos todavía que van a seguir sufriendo. Y por eso Dios envía esta carta para consolar a esta iglesia. Es una iglesia que no tiene censuras, que tiene elogios. Y ahí está esta iglesia en medio de esa ciudad y de ese tipo de personas idólatras. Pero ¿sabe? Esmirna es una iglesia fiel, con limitaciones, sin duda. Pero ¿sabe por qué está sufriendo también? Porque sin duda no quería formar parte de lo que había en su entorno. Es una iglesia que no se está amoldando a la sociedad, a la cultura. Está rodeada de todo lo malo, pero es firme en su fe y sabe a quién tiene que agradar. Es una iglesia que está definida. Es una iglesia que está recibiendo el respaldo de Dios. Ese sufrimiento es el costo de la fidelidad, de la integridad. Pero ¿sabe? Puede existir ese sufrimiento temporal, pero por parte de Dios no hay ninguna condena. Y Dios estará acá con ellos y con todos nosotros que demostremos esa fidelidad, esa integridad. ¿Está usted dispuesto a ser fiel? Este es un llamado para todos nosotros, un llamado para que seamos una iglesia como esta. Pero ¿sabe? Vayamos al capítulo 3, versículos 7 al 11. Filadelfia. Una descripción, como siempre, del Señor, que dice, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar,
Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Hasta ahí la lectura. Filadelfia, también una ciudad pequeña, pero ubicada en una buena posición. A 64, entre 60 a 50 kilómetros se encontraban estas ciudades una de la otra. Su ubicación permitía, el clima permitía también que ellos pudieran tener en realidad una producción vinícola. Se dedicaban a cultivar la uva y en realidad eso les permitía cierta prosperidad desde el punto de vista comercial. Y de hecho, esto era su fuente principal de economía. Pero aquí nuevamente vemos nosotros a estos judíos que eran simplemente de nombre, pero en realidad sus prácticas eran otras. Estos eran parte de la sinagoga de Satanás. Pero ¿sabe? ¿Notó la descripción de la iglesia? Es una iglesia con pocas fuerzas, pocos recursos quizá, poco tamaño numérico quizá, pero algo muy importante: ha obedecido la palabra. Eso significa que practica la palabra, que vive la palabra y no se avergüenza del nombre de Dios. Ahí la interpretación que muchos coinciden, que tiene que ver con que se le ha dado la oportunidad de abrir puertas también, es en relación al Evangelio. Es una iglesia que sin duda proclamaba las buenas nuevas. No se avergonzaban del nombre de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con esta iglesia? También tendrá sufrimiento. Está sufriendo ya. Dios no promete quitarles el sufrimiento. Lo que Dios sí promete es estar con ellos en medio de ese sufrimiento. Y eso también es para nosotros hoy una realidad. Dios está con nosotros en medio del sufrimiento. Esmirna y Filadelfia sufrieron, pero eran conocidas por su lealtad, por su fidelidad, en medio de una sociedad malvada. Eran iglesias que tenían ciertas desventajas. Pero ¿sabe? Esto a nosotros nos deja una gran lección. Yo sé que vimos las 7 cartas así muy rápido, pero quiero resaltar algo muy importante en todo esto. En todas las cartas vemos un factor común. Dios conoce todo de nosotros. Delante de Dios, nosotros no podemos ocultar nada, absolutamente. Dios conocía a todas las iglesias. Conoce a las iglesias hoy. Conoce de sus obras. Conoce de sus acciones, de su proceder. Conoce del corazón de cada uno de nosotros. Conoce las intenciones del corazón, lo que hay en nuestra mente. Y sabe, esto es algo muy sorprendente. Porque usted y yo sabemos que sí hay algo que en realidad necesitamos mejorar. Hay algo que necesitamos fortalecer.
Hay áreas que son débiles en nuestras vidas. Pero qué bueno que tenemos a un Dios paciente, a un Dios que nos anima, a un Dios que nos está exhortando para que nos evaluemos a la luz de su palabra y que quitemos todo lo malo que haya en nosotros. Un Dios que nos exhorta al arrepentimiento, que cambiemos nuestra manera de pensar, que podamos definirnos a quién vamos a agradar, a Dios o a los hombres. Y por eso me sorprende, porque es un Dios que nos conoce y aún así, a pesar de que sabe cómo somos, nos da una segunda oportunidad. Y esta es otra de las lecciones en este tema. Dios es un Dios de oportunidades. Pero ahora a nosotros nos corresponde evaluarnos y corregir entonces todo lo malo. Continuar en todo lo bueno que haya, pero sobre todo mostrar esa fidelidad, esa integridad. ¿Sabe otra de las lecciones acá? Es de que el ser íntegros, el ser fieles, aunque pareciera difícil en la sociedad en la que vivimos, en el entorno en el que nos desenvolvemos. Yo no sé dónde se desenvuelve usted entre semana. ¿Cómo es su ambiente de trabajo? ¿Cómo es el círculo de amigos? ¿Cómo es el lugar en el colegio, en la universidad, en la escuela? ¿Cómo es? No importa cómo sea. Ahí nosotros podemos ser fieles. Podemos ser íntegros. Así como Esmirna y Filadelfia nos lo enseñan. Iglesias que en medio de una sociedad infiel, hostil, perversa, corrupta, inmoral, Esmirna, Filadelfia, marcaron una diferencia. ¿Eran pobres? Sí. ¿Eran débiles? Sí. Pero eran fieles. Y Dios se agradaba de estas iglesias. Y aquí, sobre todo, hay una lección importante. Ser fiel a Dios, hermano, representa un costo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar ese costo? ¿A quién vamos a querer agradar? Si vamos a querer agradar a las personas, a un jefe, a los líderes de la iglesia, déjeme decirle de que tal vez vamos a poner en juego nuestra fidelidad, nuestra integridad. Pero si vamos a agradar a Dios, tal vez hasta perdamos un trabajo, una amistad, una relación. Pero será el costo de lo que tendremos que pagar con tal de ser fieles a Dios, de ser íntegros a Él. Estaba viendo una película donde llega un soldado, un sargento, a tener el control del pelotón. Es basado en hechos reales en el Golfo Pérsico. Y él estaba ahí al frente de los soldados, y muchos de ellos tratando de ver cómo era su personalidad y quisieron agradarle haciéndole algunos chistes, algunas bromas. Pero él les dijo esta frase: júrenme lealtad y les prometo que serán parte de la historia, en lugar de leer simplemente un libro
de historia. Y yo pensaba en esto. La película sigue una trama donde estos hombres eran despiadados, cometían asesinatos, mataban a personas inocentes, pero había alguien que no estaba de acuerdo, pero eso le representó mucho, pero aún así estuvo dispuesto a casi morir y no mezclarse con ellos. Pero esto me lleva a este punto y pensar en Dios. Si nosotros muchas veces queremos agradar a alguien porque nos ofrece muchas cosas, hermano, con Dios lo tenemos todo. Y Él nos ha dicho que espera de nosotros también lealtad. Y Él nos ha dicho que espera de nosotros fidelidad, integridad. ¿Sabe? Hemos hablado acerca de otras iglesias, de Colosas, de Corinto. Cada una de ellas también tiene sus características. Pero quiero llevarlo a este punto. A Pablo, las personas le dijeron cómo eran estas iglesias. Y llegamos a conocer de ellas y aprender también de ellas. Pero aquí vemos algo diferente con estas iglesias. Aquí ya no es una persona que le dice a Juan cómo son las iglesias. Aquí es Dios mismo diciéndole a Juan cómo son estas iglesias. Y pensaba en esto y preguntaba si hoy existiera una carta para nuestra iglesia, ¿qué diría? ¿Será que diría algo así como a la iglesia en Chimaltenango, Alfa y Omega? Escribe el que ha de venir, el que murió y resucitó. Conozco tus obras. Sé que has perseverado en la fe. Sé que has perseverado en oración. Y podríamos seguir el listado. Y la pregunta es, ¿será que Dios tendría algo contra nosotros? ¿Será que habría algo en el cual Dios dijera, pero tengo contra ti? Y usted agregue algo ahí. ¿Sabe? El gran reto hoy, con esta enseñanza, Dios conoce todo de nosotros, pero nos da una oportunidad más y sabe que podemos ser fieles. Yo quiero que pensemos en esta pregunta. ¿Qué dice Dios de ti, de mí? ¿Qué es lo que dice Dios? Déjeme decirle que eso va a ser más importante de lo que la gente vaya a decir de nosotros. Y por eso, donde quiera que estemos, Dios está ahí y nos conoce y espera que seamos fieles. El reto es, ahí donde estemos, así como Esmirna y Filadelfia, marquemos una diferencia. Estemos dispuestos a pagar ese costo por la fidelidad. Amén. Muchas gracias, Padre, una vez más, porque tu palabra nos exhorta
nos instruye, nos edifica. Queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, por favor. Cada uno de nosotros también sabe cómo está esa relación contigo. Sabemos, Señor, cuáles son las áreas débiles. Y queremos pedirte que nos ayudes a ser diferentes. Ayúdanos a agradarte en todo. Ayúdanos a tomar las decisiones sabias, correctas. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que nos ve. Muchas gracias por lo que nos has enseñado a través de estas cartas. Ayúdanos, Señor, por favor, a poner en práctica todo esto. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que les dé su amor y les conceda paz. Esperamos que Dios nos siga cuidando en estos tiempos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima. Hasta luego.